Bienvenidos de vuelta a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre les traemos los salseos más jugosos y las últimas actualizaciones de sus celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que literalmente paralizó Internet, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos enamoraron en asteriscos en Calcap Masterisco, los que jurábamos que estarían juntos para siempre, los que, bueno, ya saben la historia. Pero la cosa no termina ahí porque hoy, 26 de abril de 2025, la bomba explotó. Antes de que empecemos con todo el drama, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si quieren estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, mucho chisme. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como les dije hoy, 26 de abril de 2025, el mundo se despertó con una noticia que nadie esperaba. Después de años de silencio, de rumores, de negaciones y de especulaciones, parece que Hande y Kerem vuelven a estar en el ojo del huracán. Pero no se emocionen demasiado, porque la noticia no es exactamente lo que algunos fanáticos habían soñado. Recordemos rápidamente el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, una de las series turcas más exitosas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas. Era el cuento de hadas perfecto. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para muchos fanáticos, que no entendían qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, aunque como siempre surgieron miles de rumores, diferencias irreconciliables, presiones laborales, terceras personas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También se le relacionó sentimentalmente con otros hombres, aunque nunca confirmó ninguna relación. Kerem también se concentró en su trabajo participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. También se le vio con diferentes mujeres, pero al igual que Hande mantuvo su vida personal bastante privada. Durante todos estos años los fanáticos de la pareja, conocidos como Anker, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Siempre estuvieron atentos a cualquier señal, a cualquier pista que pudiera indicar que Hande y Kerem seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y ahora, en 2025, parece que esos sueños podrían tener algo de fundamento, pero no de la manera que imaginaban. La noticia que ha incendiado las redes sociales es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo oyeron bien. Después de años de estar separados, los dos actores volverán a compartir pantalla en un proyecto que promete ser uno de los más comentados del año. Pero, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué los motivó a trabajar juntos nuevamente después de todo lo que pasaron? Esa es la pregunta del millón. Según fuentes cercanas a la producción, la propuesta surgió de una importante plataforma de streaming, que vio el potencial de reunir a Hande y Kerem nuevamente en pantalla. La plataforma les ofreció un contrato millonario y un guión que al parecer les encantó. Al principio ambos actores se mostraron reticentes a aceptar la propuesta. Tenían dudas sobre cómo sería trabajar juntos nuevamente, después de todo el tiempo que había pasado y de la tensión que podría existir entre ellos. Sin embargo, después de varias conversaciones con los productores y con sus respectivos representantes, decidieron dar el sí. Se dice que uno de los factores que influyó en su decisión fue el guión de la serie. Aparentemente la historia es muy diferente a Asteriscos en Calcap Masterisco, y les permite explorar personajes más maduros y complejos. Además, la serie tiene un enfoque mucho más realista y dramático, lo que les da la oportunidad de mostrar sus habilidades actorales en un nuevo nivel. Otro factor importante fue, sin duda, el dinero. Como les dije, la plataforma de streaming les ofreció un contrato millonario, que ninguno de los dos podía rechazar. Ambos son actores muy exitosos, pero no se puede negar que esta serie les dará una visibilidad aún mayor y les abrirá las puertas a nuevos proyectos internacionales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿esto significa que Hande y Kerem se han reconciliado sentimentalmente?
La respuesta por ahora es no. Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que su relación es estrictamente profesional. Están enfocados en hacer un buen trabajo y en promocionar la serie, pero no hay indicios de que haya algo más allá de eso. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe lo que pueda pasar durante el rodaje de la serie? Quizás la química que los unió en el pasado resurja, y terminen dándose una segunda oportunidad. O quizás simplemente se den cuenta de que son mejores amigos que amantes, y su relación se fortalezca aún más. Lo que sí es seguro es que esta serie va a ser un éxito rotundo. El simple hecho de reunir a Hande y Kerem nuevamente en pantalla es suficiente para generar una gran expectación entre los fanáticos. Además, la serie promete ser una producción de alta calidad, con una historia interesante y un elenco talentoso. Pero más allá del éxito comercial, lo que realmente importa es cómo se sentirán Hande y Kerem al trabajar juntos nuevamente. ¿Será una experiencia positiva y enriquecedora para ambos? ¿O será una tortura constante que les recordará los errores del pasado? Solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estar atentos a las noticias, a las redes sociales, y a cualquier pista que pueda darnos una idea de cómo están llevando esta nueva etapa en sus vidas. Y por supuesto, estar preparados para disfrutar de la serie cuando finalmente se estrene. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Como ven, el mundo del espectáculo turco siempre nos tiene sorpresas guardadas. En resumen, hoy hablamos de la noticia bomba que ha paralizado Internet. Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a protagonizar una serie juntos. Analizamos las razones detrás de esta decisión, las expectativas que ha generado entre los fanáticos, y las posibles consecuencias que podría tener en la relación entre ambos actores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los salseos más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Están emocionados de ver a Hande y Kerem juntos nuevamente en pantalla? ¿Creen que esta serie podría reavivar su romance? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Mis espías, y vaya que tengo buenos, han estado trabajando horas extras para traerles más detalles jugosos sobre este reencuentro que está dando la vuelta al mundo. Prepárense para lo que viene porque, como siempre, hay más detrás de la cortina. Primero hablemos de ese famoso contrato millonario. Se rumorea que la cifra ofrecida a cada uno de los actores supera con creces cualquier acuerdo anterior que hayan firmado. Estamos hablando de números que harían sonrojar a cualquier banco suizo. La plataforma de streaming, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, está apostando fuerte por este proyecto. Quieren convertirlo en su serie estrella, un hit global que rompa récords de audiencia y les consiga nuevos suscriptores por montones. Para eso, están tirando la casa por la ventana. Segundo, el guión. El guión. Ese es el corazón de todo esto. Según mis fuentes, la serie se titula tentativamente Kuyer Be Aşk, y es un drama romántico con tintes de thriller psicológico. Olvídense de las comedias románticas ligeras, esta historia es oscura, intensa y llena de giros inesperados. Hande y Kerem interpretarán a una pareja con un pasado tormentoso que se ve obligada a trabajar junta en una situación de alto riesgo. Los personajes están lejos de ser los típicos protagonistas perfectos, tienen defectos, secretos y un bagaje emocional que los arrastra al abismo. Pero lo más interesante de todo es la trama. Se rumorea que la historia está inspirada en hechos reales y que explora temas como la traición, la venganza y la redención. Algunos incluso se atreven a decir que la serie reflejará de alguna manera la propia relación de Hande y Kerem, pero eso, mis amigos, es solo especulación.
Aunque ya saben cómo nos gusta especular por aquí. Tercero, el equipo de producción. La plataforma de streaming ha reunido a un Dream Team de profesionales para asegurar el éxito de la serie. El director es un reconocido cineasta turco conocido por su estilo visualmente impactante y sus historias provocadoras. Los guionistas son un grupo de jóvenes talentos que han demostrado su habilidad para crear personajes complejos y diálogos inteligentes. Y el equipo técnico es de primera categoría, con expertos en iluminación, sonido, vestuario y maquillaje que se encargarán de que cada detalle sea perfecto. Cuarto, el impacto en la comunidad Anker. ¡Ay, mis pobres Anker! Han pasado años alimentando la esperanza de una reconciliación romántica, y ahora se enfrentan a una realidad agridulce. Sus ídolos trabajarán juntos, pero no necesariamente como pareja. Algunos están extasiados y ven esta serie como una oportunidad para que Hande y Kerem se reencuentren y se den cuenta de que están destinados a estar juntos. Otros, en cambio, están decepcionados y temen que trabajar juntos solo reabra viejas heridas y les impida seguir adelante con sus vidas. En las redes sociales, el debate está encendido. @Anker volverá es trending topic mundial, pero también hay hashtags como @Anker profesionales y @déjenlos en paz. La comunidad está dividida, y solo el tiempo dirá cuál será el resultado final. Quinto, ¿qué dicen Hande y Kerem al respecto? Hasta el momento ambos actores han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Sus representantes han emitido comunicados oficiales confirmando su participación en la serie, pero han evitado hacer comentarios sobre su relación personal. Se dice que ambos están bajo una estricta cláusula de confidencialidad y que no pueden hablar del proyecto hasta que la plataforma de streaming lo autorice. Sin embargo, algunas fotos paparazzi han captado a Hande y Kerem saliendo de reuniones con los productores, y aunque no muestran ninguna interacción romántica, se les ve tranquilos y profesionales. ¿Será que han logrado superar sus diferencias y construir una relación de respeto mutuo? Eso es lo que todos esperamos. Y sexto, quizás lo más importante, ¿qué significa todo esto para el futuro de sus carreras? Para Hande esta serie podría ser la plataforma que la impulse al estrellato internacional. Ya es una actriz muy popular en Turquía, pero trabajar en un proyecto con una plataforma de streaming global le abrirá las puertas a Hollywood y a otros mercados importantes. Para Kerem, esta serie representa una oportunidad para reinventarse y demostrar su versatilidad como actor. Después de interpretar roles más ligeros en comedias románticas, ahora tendrá la oportunidad de abordar un personaje complejo y dramático que le permitirá mostrar su talento en un nuevo nivel. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. Más detalles, más rumores, más especulaciones. La historia de Hande y Kerem continúa, y nosotros estaremos aquí para contársela paso a paso. No se pierdan nuestro próximo vídeo, porque tendremos aún más información sobre Kullerbe Aşk y todo el drama que rodea a esta serie que promete ser épica. Y recuerden, mantengan sus antenas bien sintonizadas porque el chisme nunca descansa. Chao, chao.